Ok, nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre el trastorno global del lenguaje. Nuestro equipo está conformado por Alondra Saray Ávila Pérez, Ana Laura González Ríos, Fátima Guadalupe Valdez Flores, Cristian Ulises Sagún Gómez y yo, su servidora Ana Paloma Macías Enllano. Eh, para poder empezar a hablar sobre el tema, debemos entender lo que es un trastorno. En este caso yo les voy a platicar o les voy a dar una breve definición de lo que es un trastorno. Un trastorno es una descripción de una serie de síntomas, acciones o comportamientos los cuales suelen estar relacionados a desórdenes relacionadas con patologías mentales, aunque también vamos a ver que se asocian a alteraciones de los procesos cognitivos y afectivas del desarrollo. Eh, Les pusimos una frase que dice cuando las palabras no fluyen. En este caso les vamos a platicar un poquito o hablar de la definición de lo que es el lenguaje. El lenguaje es definido como un sistema de símbolos aprendidos que contienen un significado social y una habilidad a un individuo de clasificar sus propias experiencias. Eh, Primero que nada, debemos entender cuáles son las etapas del desarrollo normal del lenguaje. Vamos a ver que tenemos de los 0 a los 12 meses, tenemos que tener o se debería de tener una respuesta a estímulos en el rango de frecuencia del lenguaje. Vamos a tener una percepción categorial de fonemas, una preferencia por los sonidos verbales. De los 2 a los 8 meses vamos a tener un diálogo madre-hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una orientación hacia los estímulos verbales. Cuando hablamos de diálogo madre-hijo, vamos a ver que no es como tal que el niño puede hablar, pero sí va a empezar a balbucear. De los 9 a los 12 meses vamos a ver que hay una expresión de las intenciones comunicativas no verbales que implican un llamado de atención, un rechazo, una solicitud. También vamos a tener que hay un poco de comprensión de unas pocas palabras dentro del contexto. De los 12 a los 18 meses, vamos a ver que vamos a tener la utilización de las primeras palabras reconocibles, una comprensión de palabras fuera de contexto. De los 18 a los 24 meses vamos a tener una combinación de dos palabras para formar frases telegráficas. Vamos a tener la expresión de un rango limitado de significados, la comprensión de palabras referentes a objetos ausentes y el uso del lenguaje para solicitar información. Cuando hablamos de las etapas de los 2 a los 5 años, vamos a ver que hay un incremento en la longitud promedio de las frases de 2.0 a 4.5 palabras o más. En este caso no vamos a tener todavía como oraciones muy complejas, sino simples palabras. También vamos a tener una sobregeneralización de reglas morfológicas, un manejo de las reglas morfológicas y sinápticas en oraciones simples, un inicio de oraciones complejas y el uso de reglas lingüísticas en la comprensión de frases, el empleo de lenguaje para referirse a eventos remotos en el tiempo y en el espacio, el uso del lenguaje con fines diversos para poder imaginar, predecir, interpretar, perdón, u otros. También vamos a tener un incremento de la habilidad conversacional con conversación del tópico. También vamos a tener una utilización de las reglas de cortesía en el lenguaje, una selección del estilo apropiado en la expresión. Esto va a depender, pues, básicamente según la situación en la que nos encontremos. Ok, dentro del rango de edad de los 5 a los 12 años vamos a tener que tenemos un uso de estrategias para elaborar y condensar la información, habilidades para utilizar y comprender oraciones de tipo inusual y el desarrollo de conciencia metalingüística. Eh, Dentro del desarrollo del lenguaje vamos a ver
que tenemos ciertas etapas en las que se va mm, a, a identificar o se van a empezar a, pues sí, básicamente a identificar como palabras. Vamos a ver que tenemos 5 etapas dentro de lo del lenguaje. Y vamos a tener una que es la etapa prelingüística, que va desde el nacimiento hasta la edad de 1 año. Y en esta etapa la comunicación se va a basar mediante señas, gestos, ruidos, las emisiones de el niño no son reconocibles como palabras que emplean los adultos. En la segunda etapa de una palabra, esta va de 1 año a los 2 años de edad. Las emisiones del niño no son reconocidas por los adultos como tal una palabra, pero sí una aproximación a las palabras empleadas por los adultos. Los adultos van a encontrar como la relación de la palabra y la van a poder como más o menos interpretar según sea la situación en la que se encuentre el niño, en la que se produzca. En la tercera etapa del lenguaje, vamos a ver que es la etapa del lenguaje telegráfico. Esta va del 1 año y medio a los 2 años, aproximadamente 6 meses. En esta vamos a tener que sus emisiones de lenguaje son generalmente de 2 o más palabras o aproximaciones, sin embargo, aún no son reconocidas como oraciones. A pesar de sus emisiones empiezan, a pesar de que sus emisiones o sí, básicamente el empleo de las palabras suele ser más largo, no siempre o suelen ser como muy reconocibles o normales en este caso, ya que emplea lo que comúnmente llamamos jerga, que se refiere al lenguaje que utilizan los niños cuando los padres hablan como si fueran de otro planeta tal vez. También vamos a emplear o se emplean palabras de contenido sustantivos, verbos, y no palabras de función como lo son los conectivos. En la cuarta etapa, que es la etapa de frases y oraciones simples, esta va de los 2 años, 6 meses a los 3 años y medio, o tal vez 3 años, 6 meses de edad. Vamos a ver que tienen o siguen teniendo emisiones breves y algunas dependen del contexto, pero ya no están sujetas, ya no están, ya pueden ser más reconocidas por los adultos como frases u oraciones. eh, Existen, ya vamos a ver que existen funciones de sujeto y predicado, y en la etapa 5 o en la etapa final vamos a ver que es la etapa de las oraciones más complejas. Esta no necesariamente, porque va de los 3 a los 4 años de edad, pero suele verse más común que es de los 3 a los 5 años en adelante. Vamos a ver que tenemos una comunicación verbal donde ya es más fluida. Sus emisiones son más largas y libres de contexto, sus oraciones son más complejas y se van a formar la unión de varias oraciones simples. Los avances posteriores son poco perceptibles desde el punto de vista fonológico. Se va a observar que a la edad de 3 años y medio los niños han adquirido como la capacidad de ciertos sonidos, como lo son la M, la ñ, la K, la T, la Y, la P, la N, la L, la F, y los diptongos UA y UE. Entre los 4 y los 4 años y medio van a adquirir letras como la R, la B, la G, bl, que viene siendo PL, bl, y el diptongo de IE. Entre los 5 años y los 5 años y medio vamos a ver que en la cuestión fonológica los niños van a tener como más conocimiento sobre la adquisición de los fonemas S, R, de los grupos pr, rl, rl, y el diptongo de EO. También vamos a ver que la producción y la percepción de los símbolos orales en el habla se va a desglosar como de la siguiente manera. Ya hablamos de en la etapa prelingüística, que va de los 0 años
de los 0 a 1 año, 6 meses, como límite, vamos a tener que tenemos la comunicación a través de señas, gestos, ruidos, la comprensión del lenguaje sencillo con ayuda de contexto, la intención comunicativa. En la etapa de una palabra, vamos a ver que es de 1 a los 2 años y vamos a tener emisiones de una palabra o aproximaciones. Vamos a tener la comprensión del lenguaje sin la necesidad de tener como pausas o pautas contextuales. En este caso serían como las señalizaciones, los gestos y la entonación. Vamos a tener emisiones de mono y bisílabas. También vamos a tener la articulación correcta de todas las vocales. A los 15 meses, vamos a ver que como mínimo el niño va a decir 5 palabras. Cuando entramos a los 18 meses, vamos a ver que los niños como mínimo van a decir 8 palabras. A los 24 meses va a poder nombrar o señalar un dibujo. En el lenguaje telegráfico ya habíamos dicho que era de 1 año, 6 meses a 2 años, 6 meses. En este vamos a tener emisiones de 2 o más palabras o aproximaciones. Sin embargo, aún no vamos a tener como características de oración. Vamos a tener, ya como habíamos mencionado, la jerga. Vamos a tener emisiones con palabras de contenido, ya sean sustantivos y verbos, y no palabras como función de artículos, preposiciones o conectivos. En la frases y oraciones simples, ya habíamos comentado que era de los 2 años a los 3 años, 6 meses. En este vamos a tener emisiones que se reconocen como frases o oraciones, van a ser solamente breves y algunas no dependen como de un contexto como tal. Vamos a tener la utilización de palabras, el contenido y función. Vamos a tener la capacidad para iniciar, seguir y mantener como un tema. Vamos a ver que va a articular perfectamente la D, la B, la M, la N, C, N, K, L, T, W, L, P, F y diptongos como lo son UA y UE. En oraciones más complejas ya habíamos mencionado que iban a ser a partir de los 3 años de 3 años a 4 o en adelante, y vamos a tener la comunicación bastante fluida con emisiones largas, la comprensión y uso de metáforas, chistes absurdos, relatos de eventos de manera coherente. Y en cuestión de la pronunciación, a partir de los 4 años a los 4 años y medio, vamos a poder observar que se va a articular de manera perfecta, o se busca eso, que serían la J, la R, la G, la P, la B y la IE. A los 5 años de edad vamos a ver que se articulan más grupos de palabras. En este caso va a ser R, BR, fl, gl, gr, y diptongos como A, U y E, I. Y a los 6 años se va a articular perfectamente lo que es S, RR, PR, FR, TR y diptongos como EO. Ahora sí, vamos a pasar como a lo que vendría siendo ya el tema sobre el trastorno global del lenguaje, o lo vamos a conocer también como trastorno específico del lenguaje o retardo mental. Esto lo vamos a definir como trastornos en los cuales los patrones normales de adquisición del lenguaje se suelen estar alterados desde los estudios tempranos del desarrollo. Para poder comenzar a hablar sobre lo que es el retardo mental, debemos entender primero lo que vendría siendo el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es una cifra la cual nos va a ayudar a medir la inteligencia mediante una serie de pruebas en la que se va a medir, se miden dos cosas, la edad cronológica y la edad mental. A partir de estos dos datos vamos a sacar lo que sería el coeficiente intelectual o también cociente intelectual. Ok, vamos a ver que tenemos 4 tipos de retardo mental. El retardo mental leve, y que es que va de su coeficiente intelectual de 69 a 55. En este caso vamos a ver que los niños
que tienen este tipo de retardos pueden ser reeducables. Quiero decir con esto que se pueden usar como estrategias para el mejor aprendizaje de los niños. En este caso, usualmente este grupo de niños van a presentar como hasta la edad de los 5 años un desarrollo cognitivo comportamental dentro de los límites normales e inferiores. En ocasiones vamos a describir o escribir un retraso moderado en el desarrollo motriz de los niños. También vamos a poder que en la edad, o comúnmente en la edad escolar, preescolar, en este caso como el kinder, vamos a observar una mayor dificultad de la lectura y la escritura y en cuestión de las matemáticas. En el segundo, que es el retardo mental moderado, vamos a tener un coeficiente intelectual de 54 a 40. En este vamos a ver que vamos a tener o el lenguaje se va a estar desarrollado, va a estar compuesto generalmente por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones el lenguaje está restringido a unas escasas palabras. Los logros que llegamos a obtener son muy limitados. En ocasiones podemos llegar a aprender a leer y a escribir algunas palabras y a contar en forma simple, pero no podemos lograr como aprobar de cierta forma en los primeros años de primaria. Pero como les comentaba, podemos trabajar con estrategias y recursos para fomentar el desarrollo del niño. También lo que buscamos en este es implementar un mejor desarrollo de las actividades diarias del niño. También en caso de que tenga limitaciones motoras, también las limitaciones motoras y generar las habilidades de autocuidado. En el siguiente, que es el retardo mental grave, vamos a tener un coeficiente intelectual que va de los 39 a los 29. En este caso vamos a observar un retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo motor, lo cual nos va a permitir el diagnóstico temprano de una disfunción neurológica. Cuando el paciente se encuentra en la adolescencia, el aprendizaje de palabras va a adquirir el aprendizaje de palabras de uso frecuente, también va a tener cierta capacidad de autocuidado, pero en este tipo de casos se va a necesitar la supervisión de un adulto desde la edad de la infancia hasta la edad adulta. Tenemos lo que vendría siendo el retardo mental profundo. Su coeficiente intelectual es inferior a los 25. En este vamos a ver que el lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y escaso y se reduce a la producción, si bien es de sonidos. Y en cuestión de la comprensión, va a haber como desórdenes elementales, vamos a tener tal vez problemas motores, sensoriales. Vamos a ver que tenemos ciertas escalas para poder medir el coeficiente intelectual. La escala de Wechsler, que es la inteligencia, se divide en 3, que sería la escala para adultos, la escala para niños y la escala para, si no estoy mal, edad preescolar, de los 0 a los 5 años. En la escala de Wechsler de la inteligencia para adultos, vamos a ver que es una de las versiones, es una de las derivada de la versión original. En esta se van a administrar desde la edad de los 16 a los 89 años de edad. Aunque para algunas pruebas se puede limitar el rango de edad de simplemente de los 16 a los 69 años de edad. Básicamente esta escala consiste en 15 pruebas, las cuales se van a dividir en 4 partes, que es la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de razonamiento.
Dentro de estas se van a dividir por tareas, tareas que sumamente o se tienen que aplicar sí o sí, que en este caso en la comprensión verbal vamos a tener las semejanzas, vamos a trabajar vocabulario y información. Dentro del razonamiento perceptivo vamos a tener a los cubos, las matrices y los puntos visuales, perdón. Tenemos la memoria de trabajo. En este vamos a tener los dígitos y la aritmética, en este caso como las matemáticas. Y en la velocidad de razonamiento vamos a tener como la búsqueda de símbolos y claves de números. Como ya les mencionaba, también tenemos como tareas opcionales. De esto no necesariamente se tienen que aplicar, ya sería como cuestión de la persona que los vaya a aplicar, si los aplica o no. En este caso, en la comprensión verbal, vamos a tener que una de las tareas opcionales sería como la comprensión. En la de razonamiento perceptivo, vamos a tener que tenemos las figuras incompletas. En la memoria de trabajo vamos a tener las letras y los números. Y en la velocidad de razonamiento, como la cancelación, en la escala de Wechsler de la inteligencia para niños, vamos a ver que esta prueba va a evaluar las capacidades intelectuales, su visión de inteligencia, defiende como las capacidades cognitivas, la cual se organiza de forma jerárquica con aptitudes específicas vinculadas a distintos ámbitos cognitivos que representan las habilidades intelectuales generales. Vamos a tener una comprensión verbal y razonamiento perceptivo y habilidades de procesamiento cognitivo, la memoria de trabajo y la velocidad del procesamiento. Y está estrechamente relacionada con las actuales teorías de la inteligencia de razonamiento fluido y cristalizado y de memoria de trabajo. Vamos a ver que, al igual que en la prueba de los adultos, también vamos a tener que se divide en 5 partes, que es la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, eh, y en lo que sería como el diagnóstico de las palabras y en la velocidad de razonamiento. Vamos a ver que al igual que en el otro tenemos tareas principales y tareas opcionales. En las tareas principales vamos a ver que tenemos en la comprensión verbal semejanzas, vocabulario y comprensión. En el razonamiento perceptivo también vamos a tener cubos, conceptos y matrices. En el matemático vamos a tener letras y números. En el de velocidad de razonamiento vamos a tener claves y búsqueda de símbolos. En las tareas opcionales vamos a ver información y adivinanzas en lo que sería la comprensión verbal. En el razonamiento perceptivo vamos a tener figuras incompletas y en la de velocidad de razonamiento vamos a tener la comparación o la búsqueda de animales.